Amén. Puede ocupar su asiento un momentito, ¿sí? Amén. Qué bueno es Dios. Aleluya. Bueno, abra su Biblia conmigo, por favor, a el Evangelio según San Marcos. Y capítulo 5. Y les voy a pedir, por favor, que tengan un poquito de paciencia conmigo mientras que abro esta maravilla. Ok. Déjenme hacerles una pregunta, hermanos, al comenzar aquí. ¿Qué tantos de ustedes quieren que Dios los use? Déjame ver su mano. ¿Usted quiere que Dios le use a usted? Ok. Quiero en esta mañana, mientras que damos un pequeñito repase de lo que hemos estudiado ya en el Evangelio según San Marcos, fíjense que mientras que estaba orando y estaba leyendo, me di cuenta de algo. Porque parece que el Evangelio según San Marcos quizás teológicamente no es tan profundo como Mateo o Lucas o Juan, ¿verdad? Pero me di cuenta de algo, que Marcos, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió con mucha sabiduría. Y una de las cosas que encontré yo aquí en el Evangelio según San Marcos, mientras que meditaba y leía otra vez, es que hay una estrategia aquí. Y dentro de esta estrategia, yo creo que podemos encontrar nosotros puntos que son muy importantes para nosotros. Y quiero que por favor me preste atención porque vamos a tocar dos que ya leímos, pero no los enfatizamos, pero ya los leímos. Y luego vamos a ver un tercero ahora que yo no había visto hasta mi tiempo en oración y cuando estaba leyendo el Evangelio según San Marcos de nuevo. El primer paso, si queremos que Dios nos use, es muy simple, es muy fácil. ¿Quién de ustedes me podrá decir de memoria los primeros dos discípulos que Jesús llamó, según Marcos? ¿Dani? Pedro y Andrés. Sí, a Pedro y Andrés, ¿verdad? A Simón y Andrés. Y luego después de eso, no, a Mateo todavía no. Después de ellos dos, llamó a otros dos. A Juan y a Jacobo, los hijos del trueno, ¿verdad? Y luego el quinto, Leví, Mateo, exactamente. Ok, lo primero para que Dios nos use es muy simple, simplemente que Dios nos llame. Que Dios nos llame. Y a veces los cristianos cometemos el error de creer que nosotros estamos en la iglesia o en el pueblo de Dios porque nosotros escogimos estar. Y no fue así, Él nos llamó. Él a través de, a lo mejor a través de circunstancias, a través de diferentes cosas, pero Dios nos llamó y por eso lo estamos sirviendo porque un día Él nos llamó. Dios te llamó a ti, tú no lo llamaste a Él. Y tú no lo encontraste a Él porque Él no estaba perdido, Él te encontró a ti. Simón y Andrés, Jacobo y Juan y Leví, a todos los llamó Jesús. A todos, igual que nos llamó a nosotros. Nos llamó un día, ¿verdad? En la forma que Él quiso, Él nos llamó. Y lo segundo es algo interesante que se me hizo a mí, porque tiene que ver con cuando Jesús en el capítulo 4 empezó a hablarles por parábolas a la gente. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Si no se acuerda de eso de las parábolas, acuérdese de la hermana que decía parábolas. ¿Ok? Y así se va a acordar de las parábolas. Pero ¿se acuerdan que Jesús les enseñó una parábola a la multitud y a sus discípulos acerca del sembrador? ¿Se acuerdan la parábola del sembrador? ¿Ok? Y mire, volté para atrás conmigo para el capítulo 4 un poquito. Ahorita vamos a entrar al capítulo 5 y lo vamos a terminar primeramente Dios. ¿Ok? Jesús les cuenta la parábola y luego mire en el verso 10. ¿Ok? Marcos 4:10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. ¿Ok? Now, vaya conmigo
a Mateo capítulo 13, así rapidito, y vamos a ver algo, porque este punto yo creo que es importante. El verso 19, Mateo capítulo 13, y el verso 19. Jesús le está contando, ¿verdad?, la semilla que cayó en 4 diferentes clases de tierra. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Una entre piedras, otra una en el camino, una en piedras, una entre la hierba y luego la otra en buena tierra. ¿Se acuerda? Y Jesús explica la parábola, o sea, no vamos a entrar otra vez en todos los detalles, pero mire lo que dice el verso 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Ok? ¿Verdad? So, ¿cuál es la clave aquí que usted ve? ¿Cuál es la clave que usted ve aquí? ¿Ve alguna clave aquí? ¿Ve algo aquí? Mire, se la voy a leer otra vez. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Cuál es la clave aquí? ¿Nunca se ha preguntado? ¿Cuál es la clave? Exactamente, no la entiende. No la entiende. ¿Sí? Entonces podríamos decir nosotros, bueno, esta gente no llevó ningún fruto. ¿Por qué? Porque no entendió la palabra. ¿Sí? ¿Verdad? Ok, pero los discípulos la entendieron. No. Los discípulos tampoco la entendieron. Ellos no la entendieron. Porque en Marcos nos dice que fueron y le preguntaron a Jesús, explícanos la parábola porque no la entendimos. ¿Sí o no? Ok. ¿Qué tantos de ustedes a veces en la Biblia han leído algo y no lo han entendido? Ok. ¿Verdad? Pero los discípulos, especialmente los 12, si miramos los 12 apóstoles, quitamos a Judas, ¿verdad? Y quedan 11. Llevaron fruto a 30, a 60, al 100 por uno. Pero no la entendieron. Entonces, ¿cuál es la diferencia? No la entendieron. Pero no les arrebató Satanás la palabra de su corazón. Ellos llevaron fruto. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Mande? ¿Fueron llamados? Sí, pero... ¿Mande? ¿Creyeron? Buscaron entenderla. Preguntaron. Esa fue la diferencia. Y esa es la diferencia entre cristianos que Dios usa y cristianos que Dios no usa, ¿verdad? Que cristianos que Dios usa, cuando no entienden algo, preguntan, buscan entenderlo, no se quedan satisfechos hasta que no lo entienden. Esos son cristianos como ustedes que vienen los domingos en la mañana y toman notas, ¿verdad? Para que no se les olvide para el próximo domingo lo que aprendieron. Esos son cristianos que se van para su casa y leen sus Biblias, y cuando llegan a algo que no entienden, se ponen a orar y empiezan a estudiar. Porque ¿sabes qué pasa? Cuando no entiendes algo, el diablo viene y te quita el interés por saberlo si no actúas pronto. ¿Cuál es la clave? Lo primero, Él los llamó. Lo segundo, querían crecer, querían saber, hicieron preguntas. ¿Ok? Yeah, he did. Yes,
He did. See, that's a very good point. That because Jesus wants us to know, He wants us to understand, He'll take the time to explain it to us if we want to know. ¿Verdad? Okay. So Jesús, si tú le preguntas a Jesús, él te va a explicar, Él te va a dar sabiduría. Hermano, nadie sabe esto mejor que yo. Y ustedes creen que les digo nomás por decirles, pero yo estaba bien tapaderas. Yo no entendía la Biblia. Yo no la entendía por no entenderla, no la entendía, pero me quedaba en la noche leyendo. ¿Cómo hizo esto? ¿Por qué lo hizo? No lo entiendo. ¿Por qué lo hizo? Y hasta que Dios me abrió el entendimiento. Entonces, lo primero es que Dios te llama a ustedes. Dios ya los llamó, muchos de ustedes ya han rendido su corazón a Jesucristo, Dios ya los llamó. Ahora pasen al segundo paso. Estudien, pregunten, lean. Hermanos, tiene una pregunta, hágala. Cuando estemos estudiando aquí el domingo en la mañana o los miércoles en la noche, no entiende algo, levante la mano. ¿Verdad? Y no se preocupen, no lo vamos a parar en la esquina con una gorrita de burro ahí, ¿verdad? Porque no hay pregunta. Mire lo que le voy a decir, ¿ok? No se ofenda. No hay pregunta tonta, solo tontos que no preguntan. No les dije, se oyó mal, ¿verdad? Ok, vamos a agarrar eso para atrás, ok, porque se oyó mal. Pero ve la clave, ask, pregunta, y no te canses de preguntar, ¿verdad? Y entonces hoy vamos a ver algo en la Biblia muy interesante, porque entre los 12 discípulos que Jesús ya escogió, que cuando llegamos a Marcos capítulo 5, Él ya escogió los apóstoles, los hombres que van a ser los apóstoles, los enviados. Eso es lo que quiere decir apóstol, un enviado. Y Él ya tiene esos 12, están cerca a Él, son los que están más cerca a Él. Y dentro de esos 12 tiene Jesús un arma secreta. Dentro de esos 12, ¿ok? Que quizás no lo vemos, pero lo vamos a estudiar un poquito hoy, ¿ok? Now, ¿se acuerdan que leímos del endemoniado gadareno? ¿Se acuerdan? ¿Okay? El mar de Galilea está así, como un arpa. Capernaum está acá, y a donde Jesús va a ir está acá. Atraviesa casi todo el mar. ¿Okay? Recuerdan, leímos la historia aquí en Marcos capítulo 5. Se levanta una tormenta. Los discípulos creen que la barca se va a hundir. Jesús va dormido, lo despiertan. Jesús se para y calma la tempestad. Y luego llegan al territorio de Gádara. Llegan a la orilla. Habían llevado toda la noche atravesando. ¿Se acuerdan? Era de noche, Jesús despidió la multitud, Él estaba cansadísimo, estaba enseñando en un barco que habían metido un poquito para dentro del mar, y había miles de personas a quienes les había enseñado y sanado enfermos y echando fuera demonios, y Jesús estaba cansado. Les dijo a sus discípulos, vámonos al otro lado. Y entonces Jesús se acuesta en el barco y se duerme, se queda dormido. Mientras que se levanta una tormenta, ellos van en medio del mar, se levanta una tormenta, y ya hablamos que yo creo que no era una tormenta natural, había un elemento espiritual en esto, por la tierra donde van. ¿Ok? Y entonces Jesús se levanta, calma la tempestad, ¿se acuerdan? Lo despiertan los discípulos, Señor, ¿qué no tienes cuidado que nos vamos a hundir, nos vamos a ahogar? Jesús se disgusta con ellos porque no tienen fe. Y hablamos, ¿verdad?, acerca de los cristianos, que cuando Jesús va en tu barca no se va a hundir. A veces parece que las olas la van a ahogar y el viento la va a hundir, pero si Jesús va contigo en tu barca no se va a hundir. ¿Okay? Y llegan a la tierra de Gádara, ¿se acuerdan?
En la orilla del mar de Galilea, así subiendo una loma, está un cementerio. Nosotros hemos ido ahí cuando hemos ido a Israel algunas veces. Ya tenemos mucho que no vamos, pero pues ¿quién quiere ir ahí, verdad? Ahí estaba el endemoniado gadareno. Y ahí entre de esos sepulcros sale corriendo un hombre que Mateo en realidad nos dice que eran 2 hombres. Marcos nos dice que era uno, nos menciona uno, porque uno habló, el otro no. Probablemente es por la razón que Mateo nos dice que eran 2, pero Marcos nos dice que era uno. Okay. Pero vamos a quedarnos en Marcos y vamos a decir que es uno. Baja corriendo, cae a los pies de Jesús. Los demonios comienzan a hablar por medio de este hombre que estaba desnudo. Estaba su cuerpo cortado porque se hería su cuerpo, y si pueden imaginarse en su mente un hombre probablemente con cabello largo, descuidado, viene y cae a los pies de Jesús, y los demonios comienzan a hablar por él y le dicen a Jesús: ¿por qué viniste acá a molestarnos? ¿Por qué viniste acá a molestarnos? Entonces Jesús le dice: ¿cómo te llamas? Y el demonio habla y dice: me llamo Legión, porque somos muchos. Y luego le ruegan a Jesús no que no los eche fuera del hombre, sino que no los eche fuera de la región. Y hablamos acerca de eso también, ¿verdad? Y cómo demonios son atraídos a ciertas regiones por prácticas de la gente. Y atraen demonios. Mire, tenga cuidado usted, le voy a repetir otra vez, con la clase de música que escuchas, la clase de programas que ves en la televisión, porque sin tú saber puedes estar atrayendo demonios a tu casa. Entonces le ruegan a Jesús no que no los echara fuera del hombre, sino que no los echara fuera de la región. Jesús los echa fuera del hombre. Los demonios van y se meten a unos puercos que están allí en la orilla del mar. Cuando entran los demonios en los puercos se vuelven locos y empiezan a correr y se tiran al mar de Galilea y se ahogan. Y luego viene la gente, porque los que estaban cuidando los puercos se van y le dicen a la gente: hey, mira, esto pasó. Y ya ves, el hombre que nadie podía controlar y que estaba, vino este hombre en un barco y hizo esto. Y la gente sale a ver aquello. Y yo creo que vieron a los puercos flotando en el mar. Y dice que encontraron al hombre que había estado endemoniado sentado a los pies de Jesús en su juicio cabal. Y tienen miedo y le dicen a Jesús: vete de aquí, por favor, no te queremos aquí. Y eso es triste, ¿verdad? Eso es triste. Y hablamos un poquito acerca de eso, de lo que Jesús dijo. Dijo que la luz vino al mundo siendo Él. Dice: pero los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas y no querían que la luz las exponiera. Lo corren a Jesús. Pero luego sucede algo que a mí me sorprende. Siempre desde que he leído esta historia, a mí me sorprende. El verso 19, Marcos capítulo 5, el verso 19, el hombre que había estado endemoniado le ruega a Jesús, le ruega a Jesús que lo deje estar con él. O sea, llévame contigo. Yo sé que ya te vas, te corrieron, pero yo no quiero quedarme aquí, llévame contigo. Now, ¿qué es la lógica entre nosotros? La lógica natural. ¿Qué creen ustedes que va a responder Jesús si no conociera usted la historia? ¿Qué creen ustedes que va a responder Jesús? Claro que sí, se lo va a llevar. El hombre está recién convertido. Apenas tiene minutos que Jesús echó fuera esos demonios de él. Se lo va a llevar, lo va a discipular, lo va a instruir, le va a hacer esto, le va a hacer lo otro. ¿Sí o no? ¿Verdad que es lo que pensaríamos nosotros? Claro que sí se lo va a llevar. ¿Cómo lo va a dejar? No vaya a caer otra vez en lo mismo el hombre, ¿verdad? Claro que la lógica es que Jesús se lo va a llevar, ¿verdad que sí? ¿Sí? Si usted fuera Jesús, ¿usted se lo llevaría? Especialmente la iglesia de hoy, lo pondrían en letras, miren, antes, ahora, lo que Jesús hizo para traer las multitudes, ¿no?
Y lo que Jesús hizo me sorprendió. A mí me sorprende lo que Él hizo, porque el verso 19 dice, mas Jesús no se lo permitió. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Now, no lo entrenó, no lo discipuló. A mí no lo preparó, no lo enseñó cómo orar, no lo enseñó cómo ayunar. Esto me sorprende a mí. No, sabemos que Jesús no se equivoca. Él siempre hace las cosas perfectas. Aquí no hay una equivocación de que Jesús se está equivocando. Él sabe lo que está haciendo. Él sabe por qué fue a Gádara. Él fue a Gádara especialmente por este hombre, para hacerlo libre. Now, esta gente se supone que porque estaban apacentando puercos, una de dos cosas: eran judíos que no estaban bien con Dios, porque un puerco es una abominación a un judío, o eran gentiles. Pero sabemos que en Decápolis, en esa región ahí de Galilea, la mayoría de la gente que vivía allí eran griegos, eran gentiles. Pero Jesús cruza el mar, va específicamente por este hombre, y Jesús sabía lo que iba a hacer con él. Lo manda, vete a tu casa, vete a tu gente, y diles lo que yo hice por ti. Diles lo que Dios hizo por ti. Y mire el verso 20, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Y se acaba la historia. Y ya no sabemos más de este hombre. Ya la Biblia no nos lo vuelve a mencionar. Pero sí sabemos que Jesús no se equivocó y que este hombre sirvió como un tremendo testimonio a la gente que no conocía de Dios. Y le dijo, miren lo que hizo en mí. Ustedes saben lo que yo era. Ustedes saben cómo yo vivía. Miren lo que hizo en mí. Y encontré yo, y quizás el orden cronológico no queda exacto, pero encontré en Mateo capítulo 4, no vaya allí, pero nomás encontré, después lo lee usted, que mucha gente de Decápolis iba a buscar a Jesús. Claramente el impacto que este hombre hizo fue grande. Jesús no se equivocó. Entonces, ¿qué pasa después de esto? Acuérdense, Jesús está en Capernaum, cruza hasta Gádara, libera al endemoniado, se sube para atrás en la barca y se va para atrás para Capernaum. Fue nomás por ese hombre. Fue nomás por él. Dejó la multitud que tenía acá y se fue él toda la noche. Y luego regresa otra vez, pero ya hizo lo que Dios quería que él hiciera. Okay? Now, ¿tú crees que tu vida no le importa a Jesús? ¿Tú crees que, a lo mejor, verdad? ¿Tú crees que tu vida no es suficiente importante para que Jesús atravese un mar y sufra una tormenta que casi hunde la barca nomás para llegar a la vida tuya? Si tú hubieras sido el gadareno o gadarena, okay, lo hubiera hecho. A Jesús le importas tú, no tu dinero, no tu apellido, no tu pasado. A Jesús le importas tú. Tú eres importante para Él. Y eso es algo que necesitamos entender. Nosotros, muchos de nosotros, no todos, pero muchos de nosotros venimos de un pasado o de una familia que no conocía a Dios. Mi familia no conocía a Dios, no conocían a Jesús. Eran religiosos, pero no conocían a Jesús. Cuando Jesús me salvó, los primeros que pensé fue mi familia. Y fueron a los primeros que yo les hablé.
y les hablé de lo que Jesús había hecho en mí. Conocía la Biblia y ya les dije, no la entendía. Pero les dije del amor de Dios que había tenido de mí, cómo había cambiado mi vida. Este misionero lo manda Jesús. Un punto aquí, para los que ya son cristianos. ¿Tú crees que Dios no te puede usar a ti? Muchos cristianos creen que Dios no los puede usar a ellos. No, quiero que me entrenen, Está bien, todo eso está bien. Yo no estoy en contra de nada de eso. Escúcheme, ¿ok? No estoy en contra de nada de eso. Pero a veces nosotros hablamos porque creemos que lo que vamos a decir no va a tener impacto. No nos sentimos suficiente para que la gente nos escuche o para que Dios use nuestras palabras para entrar al corazón de alguien más. Y nos sentimos insuficientes. Y entonces lo que hacemos es que le llamamos al pastor. Pastor, háblele a esta persona que está aquí. No, esa persona te la puso Dios a ti. No, pero es que usted está preparado, que usted sabe esto y que usted sabe su Biblia y esto y lo otro. No. Cuéntale lo que el Señor hizo en ti. ¿Okay? Quiero relatarles esta historia que para mí es increíble. Muchos de ustedes no han oído de este evento o no conocen de algo que sucedió. Nuestro hermano Julio aquí, yo sé que está bien familiarizado con esto. Pero de 1906 a 1909 en la ciudad de San Ángeles, California, sucedió un avivamiento que ha sido el avivamiento pentecostal más grande de toda la historia de la iglesia, aparte del día de Pentecostés en Hechos 2. En un establo, Dios llevó a cabo un gran avivamiento. Usó a un predicador morenito que estaba ciego de un ojo y era hijo de esclavos. Fue el hombre que Dios escogió. El Espíritu Santo se movió poderosamente y de ahí nacieron lo que son prácticamente todas las denominaciones pentecostales que conocemos hoy. Asamblea de Dios, Iglesia de Dios en Cristo, Iglesia Cuadrangular. Amén. Casi de ahí salieron. Todas tienen raíz en el avivamiento de Azusa. Pero nomás duró 3 años ese avivamiento, 1906 a 1909. Pero vino gente de todo el mundo. No aguarden en mente, en aquel entonces no hay aviones. La gente viaja por caballo, viaja por tren o viaja por barco. Pero corrió la noticia por todo el mundo y gente vino de todo el mundo. En ese avivamiento llegó un hombre que se llamaba Louis Gruff. ¿Qué tanto se han oído de Louis Gruff? Probablemente usted me pregunta mañana, ¿cómo se llamaba, hermano? Le voy a decir, ¿cómo se llamaba? Ok. Este hombre estuvo en el avivamiento de Azusa, Louis Gruff. Él era de descendencia alemana. Y Dios lo tocó y lo transformó en esa campaña. En 1922, él decidió viajar a Alemania para visitar su gente, para hablarles de Jesucristo. Rentó un carrito Mercedes y andaba él buscando un cierto pueblo y se perdió entre las montañas de Alemania y llegó a un pequeño pueblo y se paró en la panadería y le preguntó al panadero, le dijo, voy rumbo a tal lugar, pero no sé dónde estoy, ¿cómo se llama aquí? Le dijo, pues aquí se llama tal lugar. Y le dijo, ok. Dijo, ¿no habrá alguien aquí que necesite oír del Evangelio de Jesucristo? Le dijo, pues no sé. Le dijo, no sé. Mientras que él estaba hablando con el panadero, llegó un joven de 17 años y estaba observando el carro de él. Llegó en su bicicleta y se bajó de la bicicleta y estaba mirando el carro mientras que él hablaba con el panadero adentro. Y le dijo, el hermano le dijo, es que estoy seguro que Dios me mandó aquí. Me perdí, pero estoy seguro que Dios me mandó aquí. ¿No habrá algún enfermo aquí en este pueblito que necesite oración? Y en eso se oyó un grito. Y dijo el hermano Gruff, ¿qué es eso? Y le dijo el panadero, ese es el enfermo. Dijo, ¿qué tiene? Dice, este hombre está en agonía. Es el dueño de esta panadería, pero está en agonía
y le dijo, llévame a él. Y el panadero le gritó al joven que estaba fuera en la bicicleta y le dijo, hey, lleva a este hombre a ver a tu papá. Porque el papá del joven, el que estaba enfermo, le dijo, llévalo a ver a tu papá, porque él dice que Jesucristo lo mandó para que le predique el evangelio. Lo llevó con el papá y le habló de Jesucristo, pero antes de hablarle de Jesucristo, oró por él. Cuando oró por el hombre que estaba agonizado en la cama, que nadie lo había podido ayudar, ni los médicos, dice el hombre que él sintió una corriente que corrió por su cuerpo, saltó de la cama y empezó a gritar, estoy sano, estoy sano. Entregó su vida a Cristo. Toda su familia vino a Cristo, entre eso el joven que estaba en la bicicleta, se llamaba Herman, parece, y vino toda la familia a Cristo. Unos años después, parece 13, 14 años después, cuando el joven ya era un hombre y estaba casado, tuvo un hijo. Le pusieron por nombre Reinhard. Y si no ha oído de Louis Groff, ni ha oído de Herman Bunke, si usted conoce algo del Evangelio el día de hoy, ha oído de Reinhard Bunke. Reinhard Bunke ya murió en el 2019, pero antes de dejar esta tierra, Reinhard Bunke ganó más de 78 millones de almas a Jesucristo. No 78,000, 78 millones. Y muchos creen que ganó más de 100 millones de almas a Cristo, porque las 78 millones fueron gente que llenó la tarjetita y la entregaron en África, en las campañas en África. En una sola campaña ganó más de 1 millón de almas, en una sola campaña. Y si usted va a YouTube y pone Reinhard Bunke y pone las cruzadas de África, va a ver un mar de gente que nunca se acaba. Y él está predicando. Compró él un sonido que alcanza 1 millón de gente. Están las torres grandes de bocinas y es un mar de gente. Y luego ve los milagros que comienzan a suceder y todo mundo que conoce algo del movimiento pentecostal o de lo que Dios ha hecho en los últimos años han oído de Reinhard Bunke. Pero ¿quién ha oído de Louis Groff? Pero dijo Bunke, hablando a la multitud, dijo, yo estoy aquí parado delante de ustedes en deuda con un hombre llamado Louis Groff, que muchos de ustedes nunca han oído de él, pero si no fuera por él, yo no estuviera aquí. ¿Quién era Louis Groff? ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Pero a lo mejor alcanzamos por nuestro testimonio el siguiente, Reinhard Bunke. ¿Tú crees que Dios no te puede usar a ti? Ese es el problema. No entiendes que eres llamado. Eres llamado. Segundo, crece en tu fe. Quiere crecer, quiere saber, quiere aprender, quiere saber más de Dios. Nunca dudes de lo que Dios puede hacer contigo. Nunca. Ustedes ven que nuestra iglesia está pequeña, ¿verdad? No tenemos mucha congregación. Gente, cuando platico con gente me dice, oye, ¿qué tú eres? Yo soy pastor. Y lo segundo, ¿y qué tanta gente tienes en tu iglesia? Y yo, pues tengo tanta gente. Oh, ok. Pero ayer que estábamos lavando carros, llegaron algunos de la conferencia, que fueron a la conferencia con Marcos Witt, y me dijeron, oye, nos encontramos a la hermana fulana. Y viene la hermana fulana. Y la hermana fulana, ¿te acuerdas de aquella hermana? Y, sí, allí estaba de voluntaria. Y aunque nuestra iglesia es pequeña y no somos muchos, tenemos hijos regados por toda esta ciudad. Hay iglesias que están siendo pastoradas por hombres que Dios los trajo aquí, los levantó y
you know, y los está usando no solamente aquí, en diferentes ciudades de los Estados Unidos, en México, you know, y es de esta pequeña iglesia. ¿Por qué? Todo lo que hacemos es dar la palabra. Dios es el que sabe lo que va a hacer con ello. Entonces, ¿quién era Louis Gruff? No sé, pero ¿quién era Reinhard Bonnke? Pero si no hubiera un Louis Gruff, no hubiera un Reinhard Bonnke. Y 78 millones de almas quizás ahorita no conocieran a Jesucristo si no hubiera sido por Louis Gruff. Voltea a su hermano y dígale, sé un Louis Gruff. Dígale, be a Louis Gruff. ¿Ok? Now, yo he tomado mucho tiempo, pero it's okay porque soy el pastor. ¿Okay? No se cree. Okay. So vamos a leer algo que sucede aquí. Jesús regresa a Capernaum. ¿Ok? ¿Se acuerdan dónde estuvo? En Gádara. Ahora él regresa a Capernaum. El verso 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Aquí está otra vez. Él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Su hija se estaba muriendo. ¿Okay? Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel que azote. ¿Ok? No se le olvide esa palabra. La enfermedad de la mujer tenía una conexión espiritual. Dios había azotado a esta mujer, o ella estaba sufriendo un azote, ¿verdad? Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Ya se murió. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Juan y Jacobo, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Now, había, ¿cómo se los podría describir? Había lloronas. ¿Qué? No como lo... no, es tipo de lloronas, no. Había mujeres que eran lloradoras profesionales. Ellas sabían llorar. Y les pagaban para que fueran a llorar cuando alguien se moría. E iban las mujeres a llorar. All right? A lo mejor alguno de ustedes quiere comenzar una nueva profesión. Lloradoras de Cristo. Lloramos en bodas, lloramos en quinceañeras, lloramos en funerales, lloramos. Ok, no se crea. Okay. Están estas personas afuera de la casa de Jairo llorando. La muchacha está dentro muerta. Y llega Jesús y entrando él dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Qué rápido cambiaron, ¿verdad? De llorar a burlar. Se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, y esta es una buena lección, hay veces que hay que echar fuera a los burlones. No de la iglesia, no me malentiendo. ¿Okay? Never mind. Tomó el padre y a la madre de la niña
y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la niña, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Ok. Entonces 2 milagros. Él llega para atrás a Capernaum, la multitud lo está esperando, va caminando entre las calles de Capernaum, y los que estuvieron con nosotros en Israel en marzo se acuerdan cuando caminamos por Capernaum, y va Jesús caminando, y la gente lo aprieta. Viene este hombre que se llama Jairo, era el principal de la sinagoga. Su hija está enferma, ya leímos la historia, ¿verdad? Su hija está enferma. Y aquí hay algo que yo todavía no entiendo. Entiendo parte, pero no entiendo todo. La mujer del flujo de sangre tiene 12 años de estar enferma. La hija de Jairo tiene 12 años de edad. Hay una conexión allí que yo todavía no he podido hacer. Yo entiendo lo de la niña. Estoy tratando de conectar lo de la mujer. Ok, y ahorita le explico. Ok, porque a los 12 años de edad, en la cultura judía, es cuando una niña se empieza a convertir en mujer. Y le hacen una ceremonia que se llama Bat Mitzvah. Y a los niños se los hacen a los 13 años, es un Bar Mitzvah. A las niñas a 12 años, que se llama un Bat Mitzvah. Y es cuando la niña empieza a cambiar su cuerpo, se empiezan a aparecer las señales de que ya se está convirtiendo en una mujer, y le hacen una ceremonia, y desde ese día la empiezan a preparar a la niña para ser mujer. Y ya no la tratan como niña, la empiezan a tratar como una mujer, y le ayuda a la niña porque empieza a entender que ella ya, las cosas están cambiando, ¿sí me entiende? Empieza a tomar la vida más en serio y todo. Pero aparentemente cuando le van a hacer o le acaban de hacer el Bat Mitzvah, que era un tiempo muy especial, es como una quinceañera, ¿verdad? Como una quinceañera. Las familias, entre la cultura mexicana, no sé, en Colombia, pastor, también las quinceañeras, y son, de mucha importancia, y la niña, la visten y se hace todo, y un gran fiesta. Bueno, para el pueblo judío era un bat mitzvah, pero también no era solamente en lo físico, llevaba elementos espirituales también conectados con ellos. No sé si ya le habían celebrado el bat mitzvah a la muchacha o estaban a punto de prepararse. Era un tiempo de mucha emoción para la familia, wow, se llegó este día especial para nuestra hija. La niña se enferma y se muere. No es se van las emociones de todo lo positivo. Ahora, llega Jairo, su niña está muriendo, está agonizando, se arrodilla delante de Jesús. Ven por favor. Jesús le dice, vamos para tu casa. Y no creo que la casa de Jairo estaba muy lejos, pero la multitud estaba apretando. Y luego llega esta mujer y interrumpe todo. Esta mujer que tiene 12 años, enferma, algunos creen que tenía un cáncer, no paraba de sangrar. La mujer no podía tener hijos. Y aparte de eso, ceremonialmente la mujer se guardaba en un estado de impureza, porque una mujer que está en su costumbre, está impura, no podía entrar al templo. ¿Sí me entienden? A todo lo que hacían las demás mujeres. Entonces, esta mujer ya tiene 12 años enferma. La mujer viene y se mete entre la multitud, y luego ella dice algo tremendo: si yo tan solamente tocar el borde del manto de Jesús, del vestido de Jesús, yo voy a ser sana, voy a ser sanada. No, recuerden, una mujer 12 años enferma, qué bueno es el Señor. Una jovencita de 12 años enferma que está a punto de la muerte. Now, si nosotros no entendemos lo que está pasando en esta historia, creemos que la mujer del flujo de sangre se metió y agarró el vestido de Jesús, ¿verdad? Que lo agarró. No agarró su vestido, agarró su talit. ¿Okay? Jesús, siendo rabino, usaba un manto de oración llamado el talit. Y mi hijo Esteban, hace muchos años que estábamos en Israel, me regaló un y decidí traerlo hoy.
Y quiero que vengas, Elías. Ven por favor. Okay. Tú eres el que estás más cerca aquí a mí. Este es un talit. Qué bonito está, ¿verdad? Y entonces, volteate para allá, mira, para que te vea la gente. Para ti, para que estés más chaparrito que yo. Este es un talit. Y lo usaba el rabino así. ¿No parece la Virgen María? Okay. Así, ¿ok? Usaba el talit. Este talit tiene diferentes cosas. ¿Ven estos? Estos se llaman tzitzit. Diga tzitzit. ¿Ok? ¿Ven los nudos que tiene? ¿Ok? Cuando toma usted el número de los nudos y el número de los tzitzit, porque ve cómo tiene, todos los tzitzit suman a 613. 613 son el número de los mandamientos que están en la ley de Dios que Dios le dio a los judíos. Cuando la mujer dijo, voy a tocar el borde de su vestido, estaba hablando de este borde. Dijo, yo voy a agarrar el tzitzit, y cuando yo me agarre del tzitzit, yo voy a ser sanada. Y se metió y fue lo que agarró el tzitzit. El rabino, cuando usaba su talit, había dos cosas que Dios quería impresionar en él. Una, que estaba cubierto con la gloria de Dios, que era algo especial, era un hombre de Dios, cubierto con la gloria de Dios. Y el otro era que el tzitzit estaba aquí porque lo usaban los judíos cuando oraban y se agarraban del tzitzit y empezaban a recordar los mandamientos de Dios. ¿Sí me entiende? Algo como un rosario de los católicos, ¿verdad? Y no más que esto era mandado por Dios. Y los mandamientos les recordaban algo al rabino. La unción que está sobre ti no es para ti, es para que la uses para el bien de la gente. Y recordaba al rabino que él era un siervo de la gente, que él era un siervo de Dios para servir a la gente. ¿Sí me entiende? Entonces, cuando la mujer se metió entre la multitud, dijo, yo sé que ese rabino va a tener misericordia de mí y yo sé que yo voy a sanar porque conozco a ese rabino. Pero ¿cómo conocía a ese rabino y cómo estaba ella segura que sí iba a sanar? ¿Se acuerdan que les dije que Jesús tenía un arma secreta entre sus discípulos? ¿Sabe quién era esa arma secreta? Se llamaba Mateo. ¿Sabe por qué sé que era Mateo? Porque Mateo era lo peor de lo peor. Era un publicano. Pero Jesús lo llamó a que lo siguiera. Entre los discípulos de Jesús iba este Mateo, un ex publicano, que era un hombre pecador, un hombre del peor de lo peor. La mujer está bajo un azote, es una mujer impura por su flujo de sangre. ¿Qué rabino la va a querer ayudar a ella? Los rabinos no quieren tratar con gente así, pero este rabino traía entre sus discípulos a un publicano, un ex publicano, y yo estoy seguro que la mujer dijo, si él aceptó a ese, me va a hacer bien también a mí. Now, cuando leemos la Biblia en el libro de los Hechos, de los discípulos de Jesús, Mateo casi ni se menciona. Yo creo que ni se menciona. Porque parece que Mateo no hizo nada extraordinario. Parece que no era un Pedro, no era un Juan, no era ni siquiera como el diácono Esteban o el evangelista Felipe o Pablo que menciona el libro de los que hicieron tantas cosas. Pero Mateo simplemente en seguir a Jesús daba testimonio de que este rabino era diferente a los demás. Este rabino tenía misericordia. Este rabino aceptaba a las mujeres que tenían un flujo de sangre. Y la mujer dijo, si yo llego y me agarro de esto. Y cuando llegó y agarró de los mandamientos de Dios, virtud salió de Jesús, corrió por el talit, se movió al tzitzit y la mujer quedó sana al instante. ¿Sí me entiende? Entonces, eso es lo que pasó y quería pintarles a ustedes un cuadro
de lo que pasó, porque déjeme, no vaya a caer la unción sobre usted, se me vaya a caer aquí, hermano Elías, gracias, te la presto para que me la dobles, please. Pero ¿sí entienden lo que pasó? ¿Entienden lo que pasó con la mujer el flujo de sangre? Ok, no, ya se me acabó el tiempo, so déjeme cerrar. Cuando llega a la casa de Jairo, la niña está muerta, ¿se acuerdan? Vinieron y le dijeron, ya no molesta al maestro, la niña está muerta. Cuando Jesús ora por la niña, le dice algo, le dice, Talita Kumi. ¿Cómo se llama el manto? Talit. ¿Cómo le dijo a la niña? Talit Kumi. Cuando estudias la palabra en arameo, porque esta es una palabra arameo, tiene que ver con cobertura y tiene que ver con un talit. Lo que creemos es que Jesús se quitó su talit, el mismo talit que la mujer había agarrado, y lo tendió sobre la muchacha, y que en la traducción completa no es muchacha, a ti te digo levántate, sino muchacha sobre quien he puesto mi talit, levántate. Okay. Dios sana a una mujer de 12 años de enferma con un flujo de sangre por un azote, cuando ella demuestra fe y toca el talit de Jesús. Jesús luego después llega a la casa de Jairo, se quita su talit, lo tiende sobre la muchacha, le dice, a ti te digo levántate, y la muchacha resucita y vuelve a la vida otra vez. Okay. Now, ¿qué tiene que ver esto con nosotros hoy? Mucho. Porque yo no sé qué necesidad tú tienes en tu vida. Y yo no sé si tú crees que a Dios le importa tu necesidad. Esteban, durante el tiempo de alabanza, nos enfatizó esto, que entramos aquí con necesidades, pero que Dios está aquí y Él quiere ayudarnos. Pero yo no sé cuál es tu necesidad. Y a lo mejor tú no sabes si Dios ni te vaya a escuchar. O quizás no sabes si a Dios le importa tu necesidad. Pero estas historias nos muestran que el rabino que llamó al publicano, lo peor de lo peor, es el rabino que nos ayuda a nosotros también. Y Mateo da testimonio sin decir una palabra. El gadareno llegó a su tierra y contó las grandes cosas que Jesús había hecho con él. Te voy a pedir hoy que hagas algo, ¿ok? Te voy a pedir hoy que hagas algo, muy simple. Te voy a pedir que creas. Que creas que Dios te ama. Que creas que a Dios le importas. Y que creas que aunque le has fallado a Dios, Él no te ha dado la espalda a ti. Y que Él está dispuesto a recibirte con brazos abiertos, librarte de tu azote o de cualquier otra cosa que esté pasando en tu vida y darte vida de entre los muertos. Pero tienes que creer que esta palabra, porque esta palabra es nuestro tzitzit. Aquí están las promesas de Dios, no están enñudos como en un manto de oración, están escritas aquí para que tú y yo las leamos, las creamos y nos agarremos de ellas. ¿Tienes fe hoy para agarrarte de las promesas de Dios? ¿Tienes fe hoy para que el poder de Dios se mueva en ti? Yo no sé qué necesitas, yo no sé cómo viniste, pero yo sí sé que Dios sabe y a Dios le importas. Si sientes que le has fallado a Dios, es muy fácil. Pídele perdón. Dios no te ha desechado. Pídele perdón a Dios y luego acéptalo. En fe, acéptalo. Ya no vivas en tu pasado, ya no vivas en tus fracasos. Desde hoy, en este día, acéptalo, abrázalo y no importa quién te acuse, no importa qué diga quién,
Hoy en este día tú determina que vas a salir como la mujer de flujo de sangre, sana, y que tú vas a salir como la hija de Jairo, viva.